si estáis en la cama, los cascos bien altos ahora, porque no es fácil, como todo lo que tiene que ver con las psicofonías. Carmen, esta historia empieza con una muchacha que hace servicio, digamos, de guardia en uno de estos centros. Lo hemos imaginado ya antes, un pasillo todo moderno, claro, pasillo largo, oscuro. ¿Y se le ocurre qué? Pues ella hace guardias en esa residencia, está toda la noche, tiene que estar despierta, pendiente de si desde alguna habitación, por ejemplo, llaman porque algún enfermo, algún paciente necesita algo. También tiene que estar pendiente de ese pasillo por si acaso alguien se levanta por la noche y va deambulando por esas estancias. Tiene que estar vigilante. Y es un pasillo donde, pues al parecer, estaba un poco intranquila. Y decide con un teléfono móvil, pero no porque le hubieran hablado de ninguna aparición ni nada por el estilo, pero sí, como es inquietante por las noches, además ella nos lo contaba, una residencia de noche con esos largos pasillos en cualquier lado impone, y a ella pues la imponía algo. Y cuando estaba precisamente frente a él, decidió coger su teléfono móvil y empezar pues como a grabar un trocito, pero sin darle la mayor importancia y sin pretender sacar nada. Pero el caso, Iker, es que esa noche graba algo. Escuchamos a la protagonista de esta historia, María. Sí, vamos a oírla. Y así grabando, grabé un momento, dejé de grabar y no hice más caso, sino que seguía lo mío, ¿no? A vigilar y a realizar las tareas que tenía que realizar. Nada, no puedo decirte ni que yo sintiera nada especial, ni que yo notara algo, ni que yo escuchara nada allí, no. Simplemente estaba como jugueteando con el móvil. Muchas veces escucho la radio, pues allí estaba jugueteando con el móvil y eso, acordándome de que a compañeros míos pues a lo mejor le imponía mucho el pasillo y tal, y me dio por grabarlo. En ocasiones eso, como un juego, ¿no? Surgen estas cosas. Sí. No podemos decir qué es ni qué no es. Hemos repetido en 3 ocasiones algunas voces. Le pido a nuestro compañero Carlos Ródenas, que nos está poniendo este fondo musical espectacular. Hay un poco de voces de fondo, ¿no? Casi. Voces de la mente también. Voces de esos lugares donde ha habido en ocasiones sufrimiento, abandono. Bueno, pues la primera voz que vamos a escuchar, repito 3 veces, y hay que estar muy atentos, dice atentos, nunca mejor dicho, atentos o atento, parece como si llamara la atención, ¿no? De niña o una voz muy juvenil de una mujer, y como en un susurro dice atentos. Pues si te parece, Carlos, compañero, incluso vamos descendiendo la música para que se oiga perfectamente solo el documento sonoro, porque la grabación tiene ese sonido de fondo, ¿no? Característico. 3 veces seguida, atento o atentos. ¿La habéis escuchado? Yo creo que se entiende muy bien. Atentos. ¿Santi? Sí, se entiende. Yo creo que es de las más claras que hemos puesto en este Hombre, en cascos siempre nos pasa, ¿eh? En cascos siempre hay una sensación de que se oye más todavía. Vamos a repetirla. ¿Podemos, Carlos, repetirla? Vamos a escucharla de nuevo, porque es verdad que ahora, y yo pido disculpas porque mucha gente que va en el coche, que va, bueno, pues digámoslo así, viajando y... Bueno, tranquilos, por eso lo repito, para que la gente no tenga que estar ahí, ¿qué hemos oído, qué no hemos oído? Con tranquilidad total. Atentos, pero es verdad que parece una voz de una niña, pero muy cerca del micrófono de ese teléfono móvil. Repetimos. Aquí desde luego se oye de forma clarísima, Juanje. Sí, y además con una sutileza que comentabais, que es una voz de una adolescente o una niña, voz femenina seguro, y como decía también Santi, de las más claras que he escuchado. Y además que bueno, que esos lugares tan terribles, como decía el doctor Cabrera, en los que queda esa energía, ese algo que yo creo que puede dejar el cerebro mucho más con hueso roto, como el ejemplo que ponía, ¿no? Que lugares más terribles son los manicomios. Una punta que sí me gustaría dar: las imágenes más terribles que se ven siempre en cualquier cadena de televisión cuando hay una guerra son las de los manicomios abandonados. Recordamos, por ejemplo, la caída de Ceausescu, Afganistán, cualquier lugar. Siempre los periodistas, cuando llegan a una ciudad que cae ante la llegada de otro ejército, van siempre a los manicomios y a los orfanatos.
niños y locos abandonados siempre, lo más terrible que nos dan todas las guerras. A mí me parece rara esta voz, no sé, me parece muy humana, sinceramente. No quiero decir nada con eso, pero es verdad que me parece muy próximo al teléfono, aunque, dato, Carmen, ella iba completamente sola, no había nadie, todo estaba cerrado y un pasillo oscuro, simplemente. Tampoco parece alguien que pronuncie una voz en una de las habitaciones y se cuele, porque es que está como al lado. No, ella estaba sola, solo había un compañero durmiendo, que es el que se turna con ella para hacer las guardias, estaba en otra habitación, cerrada, con puerta y todo, con lo cual no podía ser él. Y en ese momento no había ningún enfermo que estuviera despierto, no recibe ninguna llamada de ninguna habitación, está completamente sola en un pasillo. Además, nos ha mandado esa imagen de móvil en la que se puede ver cómo va como caminando hacia el pasillo, se ve la oscuridad, cómo mueve el teléfono pero sin intentar da un poco de grabar miedo nada. El hecho de que, claro, hay un dato interesante, se graba con ella grabándolo por el móvil en tiempo real, no hay nadie al lado, ella no habla y va entrando... Y se ve el pasillo oscuro. Sí, hay momentos incluso en que la oscuridad es total, Sí. luego se va viendo las habitaciones. Sí. Hay otra voz. Parece que hay un nombre, algo así como Fátima, pero es muy difícil de escuchar. Y lo que importa, lo que se puede escuchar es que luego dice dentro. Algo parecido a dentro. Santi, Juanje, Carmen, dentro. 3 veces repetida. Dentro, pero puede ser dentro, puede ser, no sé, ¿qué os ha parecido? Sí, yo escucho dentro también. Claro, es lo de siempre, si te dicen la palabra, escuchas, si no... Sí, esta es más típica. Esta es de las que, bueno, sí, vale, pues dentro, pues porque ya tienes la palabra en la cabeza, pero vaya usted a saber si me hubiese concienciado de escuchar otra cosa si lo hubiese Sí, oído. si alguien te dice exactamente muerto... No, lento. Víctor, incluso, si me Perfectamente. Escuchamos de nuevo, Carlos, ¿podemos? Vamos allá. Muy curioso porque por mucho que intentes poner otras voces, como te hayas quedado con el esquema mental de que dice dentro, solo vas a escuchar dentro. Es muy curioso. O Víctor, como decía Juanje ahora, pues escuchas Víctor. Seguimos con el testimonio de esta mujer, de esta empleada, que bueno, está, yo creo que más que asustada, sorprendida por lo que le había ocurrido. Ella con su móvil dentro del pasillo. Esto es lo que nos contaba. Parece que como si se escuchara algo, como si fuera una voz, pero tampoco le di una importancia. Intenté hacer memoria, pensar, no, pero verdaderamente estaba yo, en ese momento estaba yo sola. Intenté pensar, bueno, se habrá recogido una voz de alguno de los usuarios, pero después pensándolo, pues estaban como demasiado lejos para que se cogiera la voz de esta forma que es como casi un burro, ¿no? Se puede decir. Importante. 2 y 17, o sea que ella, Carmen, era incluso escéptica, o es más o menos escéptica en torno a lo que ha surgido. Sí. No es que diga esto es una voz de... Intento dar una explicación y, repito, lo curioso es que el documento está en el móvil grabado en tiempo real, que si alguien hace un fraude o se acerca, pues se vería, ¿no? Sí, además es que, ya te digo, si solo tuviéramos la voz, no podríamos saber en qué posición estaba grabando, pero al contar con la imagen de ese teléfono móvil, pues sí que podemos ver que nadie se acerca por delante al micrófono, que no hay nadie alrededor, que hay una completa oscuridad, un recinto de noche. ¿Y por qué surgen esas voces? Pues es lo que no hemos podido aclarar a nuestra amiga María. Bueno, a ver qué os parece esto, porque yo estaba en el estudio pequeño que tenemos aquí donde vamos sacando los sonidos que van a ser protagonistas de la noche, y en una zona sin voz, o sea, en una zona que ella no identificaba nada, yo identifico como una serie de gritos o de un grito que, cuidado, igual aquí no tiene ningún tipo de valor, ningún tipo de interés, no, porque lo tiene, porque hay como unos sonidos. ¿Pueden ser sonidos naturales de ese pasillo, de ese lugar? No lo sé, pero yo desde luego en el programa de edición de la radio escuchaba algo y lo he recogido y simplemente os lo pongo para ver qué opináis. Es como una voz extraña, como un pequeño alarido, pequeño grito. No lo sé, yo estoy un poco confundido. A ver qué escucháis y me decís. ¿Escucháis algo, compañeros? Pero era como un grito de... Ahora no sé si me parecía hasta un tipo de pájaro o algo así. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, este sí puede ser. O las incluso, tuberías. Sí, un sonido natural. Exactamente, cualquier cosa, ¿no? Pero que se había registrado y claro, aquí con los cascos lo oímos de forma bastante curiosa. Quizá último dato interesante, Carmen, que en ese lugar otros compañeros de las guardias Han a notado posteriori cosas. le comentan que han notado muchas cosas, ¿no? Sí, habían notado, por ejemplo, cómo
alguien le soplaba cerca de la nuca. Hay que decir que no es un recinto antiguo, es un recinto moderno, que no tiene muchos años. Allí, que ella sepa, nos comentaba, no ha ocurrido nada extraordinario, simplemente que por las noches, y ella misma lo comentaba, dice, puede ser sugestión lo que han pasado mis compañeros o incluso lo que he vivido yo. Dice, pero claro, cuando ya hay unas voces que se graban, eso es lo que me extraña. Sus compañeros únicamente, ella nos lo comenta, una especie de soplidos cercanos. Pero sí que es verdad que hay compañeros que me cuentan pues que a lo mejor han sentido como si le soplaran en la cara. Yo personalmente nunca he sentido este tipo de cosas. Pero sí es verdad que hay compañeros míos que cuentan alguna cosa extraña que le ha sucedido. Lo que sí es verdad que eso que hay que tener en cuenta pues el factor, ¿no?, de que uno pues pasa muchas horas durante la noche dándole vueltas a la cabeza y claro, se puede llegar a sugestionar, claro. Pero sí que hay compañeros que cuentan cosas. En fin, pues esa es la historia. Queríamos poner simplemente el dato que nos había obligado o nos había sugerido hacer este tema, duro, tremendo, porque es un tabú todavía, las instalaciones para la recuperación o reclusión de los enfermos, cómo esa ruptura de las cadenas de un lugar en Francia provoca también una idea de que la psiquiatría y la reclusión tienen que ir por otro cometido, y imagino que se ha avanzado muchísimo, aunque el doctor Cabrera... Imagino que mucha gente está opinando sobre las voces. Sí, nos dicen la mayoría de ellos que algunas suenan muy humanas, sobre todo la primera. A mí me ha parecido también que sonaba muy humana. La segunda psicofonía escucho desesperado, como lo escriben, como desesperado. Así en dos intervalos. Lo has hecho bien ahora, ¿eh? Muy psicofónico, sí. Claro, es que lo leo y desesperado. Buenas madrugadas a todos los milenarios. A mí me parece el sonido como si fuera de una lechuza. Nos lo dicen los gemelos de Quesada. Bueno, las lechuzas, que yo he oído muchas en el campo, es que te pegan unos sustos. En Ochate había una que daba miedo. Sí, te pegan unos sustos tremendos. Unos gritos que no veas, ¿eh? No, y hacen unos ruidos susurrantes a veces que efectivamente... Un lenguaje extraño ahí. Sí, que efectivamente te ponen los pelos de punta, y si no conoces los ruidos del campo, te puedes creer que te está visitando el fantasma que sea. Y otro de los sonidos más terribles que recuerdo de mi niñez en mi pueblo es los gatos en celo que parecen niños llorando. Sí, total, es verdad. Es algo más, muchas horroroso. Historias de niños llorando, yo creo que surgen de ahí. Muchas historias del sonido de niño llorando tienen que surgir porque, o sea, no distingues casi el sonido de un bebé al de un gato, ¿eh? No, yo me horrorizaba de niño. Yo llegué hace muchos años, me acuerdo que volví a mi casa de madrugada y de repente escuché un niño llorando. Y automáticamente dije, hay un niño metido en un contenedor, porque sonaba de entre unos contenedores de basura. Y efectivamente dije, jolín, pues esa historia que tantas veces ha saltado a los medios de comunicación, digo, pues mira por dónde voy a acabar sacando un niño de un contenedor. Afortunadamente era un gato, pero te puedo asegurar que estaba convencido en aquel momento. Pues fíjate, yo en la radio, te estoy hablando de hace, pues sí, 18 años ahora, en una de las primeras emisiones en la que yo estaba, recibimos un día el caso de un vecino que tiene explicación, como lo ha ocurrido Santi ahora, lo que ha contado, y que a mí me puso los pelos de punta solo de imaginar el terror de aquella persona. Era en una localidad cercana a Alcalá de Henares, un pueblo tranquilo, y una persona está en su casa, está sola, no es su casa, sino que es un lugar que ha alquilado, y entonces empieza a escuchar el llanto de un niño, pero en la habitación de al lado, entonces aquel hombre, Vicente, me contaba esos minutos antes de descubrir el misterio que ya todos estáis evidentemente señalando, ¿no? De él entre las sábanas, cogido hasta el cuello, dudando si salir o no salir, porque aquel gato que se había colado en esa casa que era la suya estaba aullando exactamente como un niño. Y él, que era hombre de campo, decía que era tan increíble que no podía distinguirlo. Y decía, ¿pero qué hace un niño en una casa que yo he revisado completamente? En la que estoy solo, un pintor. En el cuarto donde están los botes y los lienzos, un niño llorando. Al final descubrió evidentemente que era un gato, pero esos instantes antes de ir caminando hacia la puerta y diciendo, ¿quién demonios ha metido un niño en un lugar que no tiene ventana? Y eso en una puerta cerrada. En fin, son historias, pero que a veces tienen explicación, aunque la explicación no quita para nada el miedo. Luego seguimos sabiendo qué dicen nuestros amigos
Pues es que se Todo oyen tipo de de todo, opinión, ¿no? Claro. sí, desde, parece que dice viento, un saludo, Antonio de Murcia, buenas madrugadas, nave del misterio, me parece que es ella por el timbre de voz y el acento, nos lo decía Tony de Mallorca, y la segunda, pues no lo sé. Yo oigo víspera, nos dice Juan de Bilbao, yo he oído lepra, lo comentaba Sofía. Madre mía. Yo entiendo puerta o basta en la del hombre. Sois los mejores, gracias por hacernos la noche más amena a los que trabajamos, porque qué miedo. Y que yo creo que dice vuelta. O sea, Enhorabuena por el cosas. programa. Gracias a vosotros sí que sois Mucho los mejores. cuidado. Alex de Tarancón nos lo decía. ¿Mucho cuidado a nosotros o qué dice la No, voz? parece que dice mucho cuidado en la segunda grabación. Bueno, por cierto, Y Santi, que se oyen bien, ¿eh? Nos Santi, lo dicen que tiene un transistor de 15 y lo están centímetros escuchando bien. y que lo escuchan perfectamente. Santi, Juanje, Carmen, ¿sabéis quién era Fermina Rudi?